todos, bienvenidos a la entrevista que sostuvimos con el cardenal venezolano Baltasar Porras. Primeramente quisiera que nos explicara los indicadores por los cuales usted dice que en Venezuela se aprecia un poco de mejoría. ¿Qué es lo que hace pensar que esté ocurriendo una mejoría en Venezuela cuando el 90% está en una situación de pobreza extrema? Bueno, porque ha habido una serie de inversiones, pero que no tienen ese sentido social. A diferencia en estos años anteriores, bueno, esos capitales que han llegado eh, marcan unos, unos indicadores macroeconómicos que da la impresión de que al mejorar ese Producto Interior no bruto, eso repercute en toda la población y bueno, no es así. Es, y eso es visible pues por la situación que se vive en todo el país, principalmente pues en el interior. Caracas, como siempre, considera como una burbuja donde se consiguen eh, más las cosas, pero en el que hay también toda una inmensa gama de la población que está en los sectores populares, en que con sueldos muy bajos, con dificultades pues del empleo, del trabajo y las limitaciones que lógicamente pues esto trae. ¿Quiénes son esos inversores? Bueno, hay gente, sobre todo es capital extranjero, porque sobre todo hay chinos y árabes que están invirtiendo y porque alguna política por parte del Estado favoreciendo algunos pequeños grupos para en el campo y en algún sector industrial medio, que lo cual genera indudablemente algunos puestos de trabajo, pero que la situación del país es bastante más amplia que eso y que requeriría que hubiera un sentido mayor de lo que es una inversión que tenga de verdad un capital social. Cardenal, hemos estado 23 años en una lucha constante por la pérdida de libertades, por el acabose que hubo en el aparato productivo venezolano. Y más de eso, porque dejamos de ser un país democrático, dejamos de ser un país donde pareciera que todo se ha perdido, un régimen criminal que tiene aquí en la ciudad de Nueva York una acusación federal por delitos de narcotráfico y terrorismo, empezando por Nicolás Maduro y terminando, bueno, por todo el equipo de gobierno. ¿Qué podemos hacer los venezolanos? Ellos han perdido la esperanza en que pueda haber algún cambio, porque Guaidó fue también una especie de frustración colectiva y hasta este momento no se ve ninguna salida, solo el régimen, aunque lo estén investigando la Corte Penal Internacional y desde acá desde la ciudad de Nueva York también. Bueno, estamos ante una situación que, como usted bien señala, es muy compleja y esta situación compleja requiere, en primer lugar, poder sacar a la luz pública lo que son todas estas denuncias que existen para que haya pruebas reales sobre ello. Hace falta la ayuda internacional y hace falta también internamente el que se puedan abrir algunos cauces para que esa libertad permita, primero, una mejor información de la población. En segundo lugar, el que existan eh, poderes que sean autónomos, sobre todo el Poder Judicial, pues que pueda hacerlo. ¿Para qué? Para que haya equilibrio pues, en el poder, que es lo que no hay en estos momentos. Es una labor dura, una labor difícil, una labor que requiere pues de la intervención de todos los sectores, incluido lógicamente también el sector opositor. Y lo que hay que tratar de evitar son las posturas extremas de todo o nada. Hay que ver cómo se abren espacios para la libertad, espacios para la participación, espacios para que la ciudadanía actúe como tal y con un sistema que indudablemente requiere una mayor, unas mayores libertades y una mayor equidad permita pues avisorar un futuro mejor. ¿Me podría explicar exactamente cómo sería eso? O sea, cómo lidiar con un régimen criminal que ha hecho pactos con el crimen organizado transnacional. Pues mira, como ha pasado pues en tantas partes del mundo, es necesario tener una actitud. Lo vemos, por ejemplo, uno de los casos que siempre se presenta como Mandela, pues en Sudáfrica, ¿no?
¿con quién tienes que conversar? Tienes que conversar con quien tiene el poder. Por supuesto que no solo conversar, hace falta una actitud auténtica de diálogo, de pensar primero en la gente y no pensar en los intereses particulares de ninguna de las partes. Esto requiere una gran capacidad, en primer lugar, de trabajar con verdad y con responsabilidad, con transparencia, que es uno de los campos en los cuales todos los sectores debemos insistir mucho más. Y siguiendo pues lo que son esas directrices del Papa Francisco, que viene ya desde antes, desde el Papa Pablo VI, apenas en medio del Concilio Vaticano II, él escribió una primera carta en la que habla de la necesidad del diálogo. El diálogo requiere un sentido de verdad, porque no simplemente es tomarse una foto y decir vamos a hablar de los problemas, sino que haya una disposición real, y eso, como en toda sociedad, solo se hace forzando un lado y otro, y hacerlo a través de, de los medios más racionales, que huyamos de todo lo que es violencia o guerra, que lo que traen son muertes y heridas y no solución a los problemas. ¿Usted apoya a la Corte Penal Internacional en su investigación sobre la violación de los derechos humanos de los venezolanos, particularmente también de los presos políticos por parte del régimen de Maduro? Bueno, por parte de la Iglesia venezolana, que tenemos también a través del Departamento de Pastoral Social y Derechos Humanos, todo lo que sea en beneficio de la población, y que tanto las instancias internacionales como la necesidad de purificación de las instancias nacionales hay que apoyarlo. Y en el caso de los derechos humanos de los presos políticos, hemos visto cómo sus familiares se quejan por la ausencia de justicia. ¿Qué están haciendo ustedes para por lo menos proteger o denunciarlos? Bueno, en primer lugar, es bueno recordar que en la Iglesia Católica venezolana, existe todo un departamento que lleva estos casos, la Vicaría de Derechos Humanos de la Conferencia Episcopal y de varias diócesis, que además trabaja conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos que no pertenecen o no están vinculados directamente a la Iglesia, pero que estamos vinculados sí por la búsqueda de la dignidad de las personas. Y por eso los distintos informes de derechos humanos que existen, Cáritas entre otros, que lo hace de forma permanente, y las otras instancias de la Universidad Católica Andrés Bello, y el trabajo que se hace conjuntamente con las diversas ONG que trabajan en este campo, como es Provea, pues entre otros, pues indudablemente nos ponen ante la evidencia de que hay una falta, una ausencia, mejor dicho, de esos derechos. Recibimos nosotros las denuncias permanentes de los familiares de los presos políticos o de los presos comunes, a los cuales no se les siguen las normas ordinarias para que sus casos sean vistos, y también para el trato, aunque se esté con razón detenido o preso, no por ello se le puede faltar a la dignidad que tiene una persona, y por eso todo lo que significa tortura, malos tratos o el no llevar adelante los procesos como son, eso indudablemente es una injusticia. ¿Qué mensaje le da a los 7 millones de venezolanos que andan itinerantes por el mundo buscando una nueva oportunidad? Bueno, en primer lugar, que recuerden que para nosotros, tanto los que están fuera como los que estamos dentro, formamos una única y auténtica comunidad de venezolanos, que lo que puedan hacer en ayuda a sus familiares que están sabiendo que las circunstancias hoy en día de estar en el exilio no son tan fáciles por mil razones internas y externas, y por toda la situación global que existe, y que hay que forzar, diríamos así, al máximo todo lo que son las capacidades de racionalidad de las personas y de las instituciones. Una de las cosas desde el exterior es que a todas estas instancias internacionales que no se queden en una simple denuncia, sino que existen mecanismos que los conviertan en organismos que sean de verdad útiles a la humanidad, y no simplemente pues una especie
de pantalla que señala cosas pero que no va más allá, que es lo único que puede forzar en unos o en otros pues la solución de los problemas. ¿Usted está en contra o a favor de que se levanten las sanciones de la comunidad internacional al régimen de Nicolás Maduro? Mira, el problema hay que verlo porque es mucho más complejo. Eso tiene que ser producto, lógicamente, de una negociación. Levantar las sanciones y que hay como contrapartida. Por supuesto que la población está sufriendo pues mucho y hay que distinguir ahí las sanciones que son personales y las sanciones que van pues más allá, pero todo no puede ser una carta en blanco para favorecer a unos o a otros, sino que tiene que ser lo que se favorezca a toda la población. Hay condiciones indudablemente que se han puesto a lo largo del tiempo para ese levantamiento de las sanciones que son producto de la deficiencia de derechos personales y de derechos humanos también sociales. Bueno, tiene que haber siempre dando y dando, pues como se consiguen pues las cosas, y eso es lo que en ningún momento podemos perder la esperanza. En eso me gusta repetir la frase que tanto nos dice el Papa, ¿no? Con cara de velorio, con cara de cementerio ya estamos derrotados. La capacidad que tenemos los seres humanos también de corregir es grande, a pesar de que el camino sea más tortuoso y lento. Pero en Venezuela hay ausencia de libertad. Sí, ciertamente que la hay, y que es uno de los campos en los que siempre hemos estado luchando, y a través de las muchas declaraciones de la Conferencia Episcopal Venezolana lo señalan, no solamente lo que es la libertad de expresión, sino la libertad de información, y una libertad que es la libertad personal, para que, viendo igualdad de condiciones y de derechos, pues la ciudadanía pueda también denunciar y actuar, lo cual no es ir en contra de ningún régimen, sino simplemente a favor de que haya una igualdad y una equidad mayor en la población. Pero usted sí quiere que el régimen de Nicolás Maduro salga.